Muy bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Compartiendo la Palabra. Estoy con ustedes aquí, Rosa María Henry, desde, así como de costumbre, cada semana para darles la bienvenida a su programa. Y felicitamos a todos los padrecitos hoy día, que es festejamos el Día de los Padres, y también estamos celebrando el 11º domingo del tiempo ordinario. Y para ayudarme con las escrituras y reflexiones de este domingo del tiempo ordinario, están conmigo Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Muy bien, celebrando el calor. Celebrando el calor. Disfrutando, entre comillas. Entre comillas. El calor. Yo prefiero mucho más el invierno que el calor. El calor lo aguantamos porque tenemos que aguantarlo, ¿verdad? Y porque nos hace falta. Parte de la vida. Ajá, pero no, el calor no tanto. No eres tan no. partidaria de los no. calores. Pero de las frutas sí. Eso sí. Eso necesitamos el calor para que se dé la fruta tan deliciosa. Y Padre José Luisico desde Parley. Así es, aquí estamos disfrutando. Yo, para mí, todos los climas me los disfruto, todos. ¿Usted sí encuentra, ¿verdad? El verano, pues, es más que nada a mí el frío me afecta. Por eso yo creo que me gusta más el calorcito, porque el invierno a mí me afecta demasiado. Luego me empieza en la garganta y todo aquello. Y de hecho, ahorita en el verano, los cambios de clima, cuando de repente está uno en un lugar cerrado, frío, y luego sale y el calorcito, todo eso me afecta. Por eso, pues yo prefiero mejor bueno, disfruto todos los climas, pero en el verano para mí es más. Bueno, hoy siendo Día de los Padres, ¿verdad? De ustedes padre para nosotros. Feliz Día del Padre. Muchas gracias, gracias. Le hacemos la gran bulla, ¿verdad? Al Día de las Madres. Año con año, siempre la mamá se lleva el paquete más grande, ¡Eso! la fiesta más grande, y yo creo que hasta el regalo más grande pues también. Sí, a veces sí, ¿verdad? Sí. Pero los padres tienen un lugar muy especial. Yo creo que eso ya es parte de la cultura. Nuestra cultura se inclina más al aspecto maternal. Sí. Ya desde la casa, el niño, el joven y todo tiene más, siente más el apoyo, más confianza y más, pues no sé, el aspecto como que más, la mamá tiene un corazón más amplio, más sensible a tratar a los hijos. Claro, por supuesto, son cualidades que Dios les dio por el aspecto que iban a desempeñar de ser mamás. Entonces, yo creo que desde ahí viene ya nuestra inclinación a tener hacerle más bulla a nuestra mamá que a nuestro papá. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para festejar a nuestros papás? Bueno, los dos se lo merecen. Los dos se lo merecen. Tanto papá ha hecho un papel muy importante, porque ya, fíjense cómo actualmente ya el papá o el padre de familia ya está tomando papeles más responsables con la familia. ¿Sí? Antes, qué esperanzas que el papá se cuidara al niño, qué esperanzas cambiara que el papá... Exactamente. Eso era ser... Eso es de mujeres. Como decían, ser mandilón. Es lo que decían, ya eres mandilón, ya te manda la mujer, ya esto, lo otro. El hombre como que el papel era de la puerta de la calle para afuera, para adentro, nomás se metía a la cocina a comer y que ya estuviera lista la comida. ¿Qué esperanza que fuera a lavar un plato? No. Entonces actualmente ya como que ese rol ya se está quedando afuera y ya el papá ya está tomando un papel ya más, ahora sí como decimos, ya no únicamente se mete a la cocina a comer, ya se mete también ayudar con las necesidades muy propias que hacía antes la mujer. Entonces, ya está como que ya el papel de papá y de mamá dentro de la familia ya se está nivelando. Pero es que también el papel de la mamá ha cambiado mucho. Ahora en día la mayoría de las mamás trabajan también fuera de la casa. Y por eso los dos tienen que ayudarse mutuamente. Exactamente. Sí. Y en una familia que trabajan los dos, que se ayudan los dos y los dos colaboran a las responsabilidades, es una familia que vive mejor en todos los aspectos. Porque tanto el papá
como la mamá están tomando las responsabilidades de los hijos también. Y eso, claro, por supuesto, ayuda a los hijos. Porque también la mamá, cuando crece nada más con el puro al pie de la familia y el papá nada más en lo, como decimos, en lo que es en el trabajo y traer el sustento, se requiere el apoyo de la familia. O ser el único que regaña en la casa, ¿verdad? Sí. O el pobre, hay muchas ocasiones, y me acuerdo que la mamá le dice, algo pasa, ¿verdad? El hijo es malcriado, algo pasó, y le dice, espérate hasta que regrese. Tu papá, sí, él te va a interesar. Sí. Y así no debía de ser, exacto, ¿verdad? Sí. Todos tenemos son de las cosas que en nuestra cultura también como que hay que ir quitando, pero cuando llegue tu papá, entonces el niño en vez de verlo con gusto porque va a estar un momento en casa con él, está atemorizado porque, ay, me va a regañar, me va a cuerear, me va a golpear o me va a castigar por lo que hice. Entonces son aspectos, yo creo que hay que nivelar un poquito más de esas amenazas hacia los también niños. Dar permiso para cualquier cosa que querían los niños. Quiero ir a tal parte, espérate a que venga tu papá, que tu papá decida. La mamá no tomaba decisiones con los hijos. Y eso que sucede en la familia nos sucede en la iglesia con nosotros. Las mamás, cuando el niño no se porta bien, el padre te va a regañar. Ay, nos lo echan a nosotros. ¿No? Sí, como si no, el niño ya se voltea a verlo a uno como diciendo, ay, el padre, pero no tiene cara de regañón, pero ya con lo que le dijo la mamá, pórtate bien porque el padre te va a regañar aquí en la iglesia. Ay, pues entonces digo, no, por favor, no nos los echen a nosotros. Pero sí, hoy que celebramos el Día del Papá, una felicitación a todos los padres que han, como la mamá también, que son co-creadores también en la creación de la familia. Sí, hay que agradecerlos, y yo digo también agradecer a nuestros párrocos, que son nuestros padres espirituales. Y como les decía yo, el día que celebraban a las mamás, pues si el papá está con ustedes, pues que lo celebren. Si no está, si ya está con Diosito en la presencia de Dios, pues desde allá van a recibir bendiciones especiales. Porque desde allá, como decimos, el amor y la bendición del papá, de la mamá hacia los hijos, pues no tiene, la distancia es no hay distancia, no importa. Distancia, exactamente. No. Está igual de importante. Exacto. Bueno, empecemos hoy con la primera lectura de este domingo del tiempo ordinario, y es lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 10 y el 13. En aquellos días dijo el profeta Natán al rey David: así dice el Dios de Israel: yo te consagré rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te confié la casa de tu Señor y puse sus mujeres en sus brazos. Te di poder sobre Judá e Israel. Y si todo esto te pertenece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías, el hetita, y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado el apoderarte de la esposa de Urías, el hetita, y hacerla tu mujer. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo hoy, al celebrar el Día de los Padres, el tema principal, el tema central de este 11º domingo del tiempo ordinario es cómo experimentamos el amor y la misericordia de Dios Padre. Porque en esta primera lectura del segundo libro de Samuel, el profeta Natán tuvo, ahora sí, mucha fuerza, mucho valor para afrontar al rey David. Porque la función del profeta es, obviamente, anunciar,
pero también denunciar las injusticias. Y siempre yo he dicho, cuando se trata de anunciar, de hablar, pues no hay mucho problema, porque la gente escucha. Pero cuando se trata de denunciar las injusticias, es cuando puede traer consecuencias o puede traer represalias, porque hay personas que no están dispuestas a que se les reprenda, porque lo primero que dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Esta es mi vida, yo estoy haciendo mi vida como a mí me gusta, y yo estoy haciendo lo que a mí me place, esto, lo otro. Natán tomó muy en serio el papel de profeta. Y ponerse enfrente, ahora sí, del personaje real de David, que era el rey, y le dice, mira, lo que hiciste no está bien ante los ojos de Dios. Hablar con esa autoridad y hablar con la autoridad que tenía enfrente, porque era el rey. Y al rey, ¿quién le podía decir una palabra o corregirlo? Pues nadie, era el rey. ¿Cómo alguien le iba a levantar la voz? ¿Cómo alguien lo iba a corregir si era el rey? Sin embargo, el profeta Natán, por la autoridad que había recibido cuando fue consagrado profeta, afronta la situación del rey David. Y hay gente que no se explica, ¿verdad? Bueno, es humano David, pero él pudiera haber tenido cualquier mujer. ¿Por qué tuvo que escoger a una mujer ya casada, verdad? Porque fue el problema le entró, precisamente. ¿verdad? La angustia por tenerla. Ajá. Pero pecó, este es un pecado muy grave, claro, en los ojos pecado de Dios. de adulterio. Exacto. Exacto, sí. Pero fíjense cómo la actitud del profeta David del rey David, es una actitud que es la actitud que debemos tomar todos los humanos. Porque Dios, por eso dije, es el fin de semana que vamos a experimentar el amor, la misericordia de Dios Padre. Dios, cuando ve el arrepentimiento, Dios, cuando ve que hay una persona que indudablemente, porque todos somos humanos, todos cometemos errores, nadie está exento de cometer error o de cometer pecados, porque pues solamente Dios fue perfecto, es perfecto. De ahí en más, todos los humanos somos creación de Dios, pero somos débiles, somos frágiles. Pero lo importante es reconocer la falta. Exacto. Con humildad, precisamente, son las cualidades que el rey David tuvo ante la corrección del profeta Natán. Humildad, sencillez y sobre todo reconocimiento. Y reconocer contra quién había pecado, exacto, contra su Señor. Y eso es lo que también nuestro Señor busca en nosotros, claro, que nosotros reconozcamos que cuando pecamos, contra quien pecamos, cada pecado que nosotros hacemos es contra Dios, contra nuestro Señor. Y eso son parte de los requisitos de claro, una buena confesión, sí, ¿verdad? Sí, ajá. Primero, pleno conocimiento, pleno consentimiento y reconocer los pecados, sí. Entonces ya, cuando seas, ese es para el pecado grave, pero los pasos para la confesión, uno es precisamente el acto de contrición. Es el acto de contrición, es decir, sentir dolor en tu corazón de lo que has hecho. Por eso, Padre, cuando vamos a confesarnos es muy importante que nos preparemos bien, que hagamos un examen de conciencia, porque muchas veces vamos con el apuro de que tenemos otras cosas que hacer o algo y vamos a confesarnos, nos ponemos en la línea, pero no reconocemos, no hacemos un examen de conciencia para reconocer nuestros pecados como debemos de hacerlo. Sí, por eso la línea, como dices antes de la confesión, es bien importante, porque allí es donde precisamente el penitente está haciendo su examen de conciencia, su dolor de los pecados y sobre todo el propósito de no volver a ofender a Dios. Porque a veces cuando llega ya el penitente a la confesión, por el miedo, los nervios, el temor de estar ante el sacerdote, ante la confesión, se le olvidan algunos pecados. Pero
el hecho de que ya antes de la confesión estuvo haciendo su examen de conciencia, su dolor de pecado, que es el acto de contrición y todo eso, entonces, a veces le dicen a uno, padre, había otro, pero se me ha olvidado por los nervios. No te preocupes, mira, por el hecho de que ya hiciste tu examen de conciencia, tu dolor de los pecados, ese pecado que se te ha olvidado por nervios, por lo que estás aquí, haga lo que sea, ese pecado también queda perdonado. Sí, porque tuvo la intención exactamente de confesarlo. De confesarlo. Eso es. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos. Los invitamos a que sigan con nosotros la lectura del Santo Evangelio de este domingo, que es según San Lucas, capítulo 7, versículo 36, y el capítulo 8, versículo 3. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo. Tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, Señor. Él le dijo, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esa mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los has ungido con sus cabellos, enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Confirmamos el título que yo le había dado a este fin de semana de experimentar la misericordia y la gracia de Dios. En este evangelio que hemos escuchado, como aquella mujer ante la presencia de Jesús le hace todo un ritual. Y era un ritual, es que la tradición judía, acuérdense que tenía muchos ritos. Era una tradición que era infinidad de ritos y se tenían que purificar porque la ley lo mandaba. Entonces, cuando llega Jesús, por eso esta mujer, obviamente, dice el evangelio, de mala vida, ya no vamos a especular qué mala vida, y no es el punto. El punto central es la consecuencia que trae de que está ante la presencia de Jesús. Aquella mujer le hace todo un ritual de purificación, al final de cuentas fue un ritual de purificación, pero para ella misma, aunque el ritual se lo aplicó a Jesús, que era el invitado, obviamente, que era para lo que había sido convocado a una cena, y fíjense, y era la casa de ella, era la casa de un fariseo. Si ella, ¿cómo llegó ahí? Pues no lo sabemos tampoco. Sin embargo, dice el evangelio, llegó y empezó a derramar perfume, todo aquello, a secar los pies con sus cabellos. Fue todo un ritual. Y Jesús, obviamente, como es el autor de la gracia, de la misericordia, de la bondad, que es Dios, por supuesto, no rechaza. No rechaza, al contrario, Jesús dio apertura de que aquella mujer le hiciera todo un ritual, todo lo que ella quisiera, pero al final de cuentas, la que iba a salir beneficiada y salió beneficiada fue precisamente aquella mujer que llegó hambrienta de la misericordia y de la bondad de Dios. Y sabía en su corazón que la iba a recibir, sí, sin duda. Y que, ¿verdad? Qué audaz, ¿verdad? Que entró, tal vez la conocían posiblemente, sí, pero ella hizo lo que los demás no hicieron. Exacto. Que era costumbre, ajá, de tener agua para que se lavaran los pies, sí, y perfume o algo, o aceite para que, ajá, se limpiaran. Y no le tenían eso listo al Señor, ajá, pero ella fue la que le... Y eso hubiera sido responsabilidad del anfitrión. Del fariseo. Ajá, decir, bueno, te invité a mi casa, ahora cuando vienes te recibo con el agua para lavar los pies y todo eso. Sin embargo... Le faltó el respeto. Uh-huh. No, y sin embargo, él como que se sentía cohibido, alejándose un poquito de nuestro Señor. Pero ella, como decíamos cuando estábamos reflexionando sobre la primera lectura, reconoció sus pecados y se arrepintió de ellos. Y eso es lo que nos lleva al perdón y a la misericordia de Dios. Hablábamos de la confesión, y sin el arrepentimiento, sin reconocer nuestros pecados, no podemos recibir el perdón, exacto, y la misericordia. Fíjense cómo aquí tenemos los dos puntos del arrepentimiento y de la confesión. Los fariseos, acuérdense que eran los buenos, los perfectos, los que sabían la ley, pero ahora sí, como dicen, sabían pero no la cumplían, la quebrantaban. Entonces el fariseo, que el bueno, el perfecto, el que aparentaba. Uh-huh. Y entonces está la mujer, la humanidad, la debilidad, el pecado, pero están las dos grandes diferencias, como decía Emma. La mujer que se acerca con humildad, con sencillez, reconociendo inclusive que no era digna de estar ahí en la presencia. ¿Cómo llegó? No lo sabemos, pero llegó y está, porque no llegó ni frente a Jesús, dice el evangelio, a espaldas de Jesús. Digna, ella consciente de que era una mujer que había ofendido a Dios, pero sin embargo, en su corazón y en su humanidad de pecadora, sin embargo, ella reconocía sus debilidades.
reconocía sus pecados. Y eso fue precisamente lo que la conllevó a que Jesús le dijera, mira, tus pecados te quedan perdonados. Así de sencillo. Y viene el otro aspecto del fariseo, porque el fariseo, los fariseos, eso sí, no cumplían la ley, nada más andaban viendo a ver en qué la quebrantaban los demás. Por eso, fíjense cómo estos dos aspectos o estos dos puntos todavía actualmente los encontramos, porque hay gente que nada más está viendo en qué pecado está cometiendo la otra persona y no ve los pecados que ella lleva. Y aquella persona que es pecadora, sí, pero sin embargo que ha tenido un momento de reflexión, de arrepentimiento, se acercó a la confesión, porque Dios no rechaza a nadie. Hay que entender, esto sí debe de quedar claro, que Dios no rechaza a nadie. La persona, hay que aclarar, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. ¿Por qué? Porque el pecador, cuando se arrepiente, entonces hay humildad, hay sencillez y sobre todo hay ese ímpetu de seguir adelante. Esa persona recibe la gracia y el perdón de Dios nuestro Señor. Sí. Así que nosotros no tenemos ningún deber ni derecho de juzgar a ninguno. Eso es de Dios solamente. Exactamente. Así es. Por eso yo creo que hoy el tema central es: hay que acercarse a Dios, hay que acercarse con esa sencillez, pero con esa humildad para recibir el perdón de los pecados. Y vamos a dar la bendición que ya se nos fue el tiempo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.